En este país, el 72.4% de la población no tiene ingresos mayores de 1.000. Sí, Tenemos una agresión muy fuerte que fue interpretada de distintas maneras, pero el mundo del trabajo que reacciona, por supuesto, con lo que significa el agravio de un bloque económico en la relación economía política en el gabinete de Cortizo, de hacerle un atraco importante al Estado Nacional y a la sociedad en su conjunto. Todo el discurso del estetivismo neoliberal que tenemos hoy sigue argumentando de que la extracción de cobre no tiene impacto en el medio ambiente. Que es responsable y sostenible. Estas son las etiquetas porque la ciencia y la tecnología hoy día nos permite mitigar cualquier daño por la otra naturaleza. Eso es una falacia. Primero, que no existe, digamos, un extractivismo sostenible y de cero impacto en la naturaleza. Siempre lo va a haber. Hoy nos acompaña Enoc Adames, posee una maestría y licenciatura en Sociología y posgrado en Estudios Políticos por la Universidad de Panamá y la Universidad de Chile. Ha sido investigador y consultor para entidades nacionales e internacionales, autor de diversos trabajos sobre gobernabilidad democrática, ecología política, ciencia y tecnología. Es miembro de la Asociación Panameña de Sociología, fue también el coordinador académico del programa Flaxo Panamá, es catedrático de la Universidad de Panamá y nuestro invitado en el día de hoy. Bienvenido, profesor Adames, es un gusto tenerle aquí. Igualmente, sí. Gracias, vamos a conversar largo y tendido sobre temas sociológicos. Profesor Adames, ¿cómo caracterizaría el modelo de desarrollo panameño? ¿Cuáles son los principales problemas que presenta estos modelos con los que esperamos en términos de seguridad y sostenibilidad? Bueno, uno de los rasgos más acusados del modelo económico nuestro es el crecimiento concentrador y excluyente, ¿no? Y un desarrollo totalmente desigual y combinado en lo que refiere a sectores y regiones del país. Este rasgo es, sin duda, compartido por otras formaciones económicas y sociales. Es decir, es usual encontrar varias realidades nuestras en América Latina sobre concentración del ingreso, desigualdades regionales. Pero el nuestro tiene una particularidad, ¿no? Que es el producto del transitismo. El transitismo es una matriz histórica que se constituye o se construye desde la época de los galeones, es decir, este ciclo de tránsito de oro y plata, Camino Real, ferrocarril, Canal de Panamá, Canal Ampliado y la plataforma transnacional de servicios. Es decir, tenemos una matriz que históricamente se ha vinculado al comercio internacional a través de una hiper o super especialización, comercio y servicio. Es decir, no es solamente tránsito. Tránsito ha habido históricamente y es una dimensión meramente geográfica. Transitismo, que es una matriz económica, es una articulación de comercio y servicio que se ha ido profundizando a través del tiempo. Y esta matriz económica, que es un modelo como nación, que de alguna manera constituye una forma de generación de capital y valorización del mismo, que se distribuye de manera muy desigual y altamente concentrada, es una de nuestras características. Por lo tanto, la referencia básica a la economía panameña y a su carácter o a su naturaleza es ser una economía transitista, como un modelo de acumulación, que tiene características muy definidas, es hiper especializada, comercio y servicios, y bueno, en las últimas décadas el salto cualitativo ha sido la plataforma transnacional de servicios, es decir, ha sido una extensión y profundización de esta actividad. Bueno, quizás lo último es, la gran novedad es el extractivismo, ¿no? Con la Free Quantum. Claro, ¿no? Es decir, desde la oficialidad el transitismo ahora es también transitismo y extractivismo, ¿no? Y el extractivismo se articula por la incapacidad que tiene el modelo histórico de seguir creciendo. Tiene un techo, tiene una gran limitación para seguir generando riqueza y empleo. Y es ahí donde aparece el extractivismo minero como locomotora, como gran articulador y como gran, digamos, salvavidas de un modelo que ya está haciendo agua y que tiene grandes limitaciones, ¿no? Esa es la característica básica, ¿no? El transitismo no solamente concentra un Producto Interno Bruto
alto en las provincias del tránsito, como es Panamá y Colón. Tengo aquí una cifra. El 86, el 86.6% del Producto Interno Bruto se produce en la zona de tránsito. Es altísimo. En circunstancias que en Boca del Toro el aporte de la provincia al Producto Interno Bruto es de 1.8%. Lo que tenemos es una matriz económica que tiene un centro, que concentra riqueza, que genera una gran polarización y periferia. Y las periferias son algunas provincias que ni siquiera están articuladas al modelo, ¿no? Son periféricas y de alguna manera forman parte de esta gran fractura, que no solamente es socioeconómica, sino también es regional. El transitismo entonces tiene esa característica, ¿no? Es un modelo que se ha ido desarrollando a lo largo de varios siglos, desde la colonia, que tiene distintos momentos de articulación y que forma parte de una modalidad económica, pero también, a raíz de nuestra separación de Colombia, constituye también una forma política y cultural mediante la cual se ha ido construyendo una identidad, una cultura y una forma de pensar al país siempre en el marco del transitismo y no dentro de otra forma económica, digamos, de transformación productiva o industrial, ¿no? Entonces estamos un poco encerrados, ¿no?, contra la pared, no solamente porque la matriz en este momento está agotada o tiene un agotamiento y la minera es un poco una forma económica de articular una modalidad distinta, funcional a este transitismo, sino que el panameño y la panameña, por lo menos en nuestra área geográfica, no piensan en otra posibilidad que no sea esa, ¿no? ¿Por qué Panamá y las decisiones políticas, socialpolíticas, han devenido en esta contradicción de un crecimiento depredador y un crecimiento, un desarrollo sostenible? ¿Cómo coexisten estas cosas en el paradigma panameño, donde, por ejemplo, a palabras más, palabras menos, tenemos riqueza y biodiversidad, pero vamos a hacer extractivismo, vamos a permitirlo? ¿Cómo se concilian esas cosas? Sí, sociológicamente es muy complejo pensar en el conformismo o el social conformismo como una forma de práctica cultural y de orientación socioeconómica en circunstancias en que tenemos una realidad tremendamente contradictoria. Como decía, la fractura socioeconómica del país es no solamente social, sino también regional. No solamente hay distancia importante entre sectores sociales, incluso dentro del perfil técnico-productivo, sino que regionalmente también hay provincias o áreas geográficas totalmente excluidas, digamos, de este crecimiento y de lo que el crecimiento podría arrojar en términos del derrame, ¿no? Aquello que de alguna manera se puede distribuir. ¿Cómo piensa el panameño y la panameña este tema? Bueno, yo creo que podríamos un poco aportar algo en términos de cifras para darle un poco la dimensión, ¿no? Decía de que el Producto Interno Bruto se concentra en las provincias del tránsito, ¿no? Panamá y Colón, ¿no? 86, casi el 83%. La provincia de Panamá aportaría casi el 69% y Colón el 17%, ambas el 87%, ¿no? Okay. A su vez, la población, el 60% de la población está concentrada en la zona de tránsito y sigue aumentando, ¿no? Lo que genera sin duda una gran presión, no solamente en los servicios, sino también en el empleo, y genera estrategias de sobrevivencia muy variadas, ¿no? La informalidad es una de las características de este modelo. Quizás sería, bueno, ilustrativo pensar de que en este país el 72.4% de la población no tiene ingresos mayores de 1.000. Es decir, el umbral superior del ingreso del 72% de la población son 1.000 balboas. Esto nos da, por supuesto, una medida de rasgo contradictorio, absolutamente desigual y concentrador de una economía que lo que genera es trabajo indecente o trabajo de mala calidad,
distribuye de manera muy desigual y concentrada su riqueza, concentra en 2 provincias y a su vez en el interior de ellas hay una concentración en sectores y donde la mayoría de la población, el mayor umbral que tienen de $1,000 es el que de alguna manera se incorpora casi al 72% de la población. Yo le llamo a eso la sumatoria de las sustracciones, porque Claro, las sí, poblaciones en mayor riesgo son las que van acumulando negativos, porque ya de por sí el modelo deposita riqueza, mayor riqueza para unos pocos. Y hay otro modelo que es toda la riqueza para uno bueno, y nada para los demás. esa es la característica Esa es la básica, ¿no? característica Claro, básica y sí. van acumulando la sumatoria de los negativos, de las restas. La sumatoria de lo negativo, un interesante concepto, sí, por supuesto, ¿no? Cada Claro. vez, ya ellos vulnerados y No, es que por supuesto que son poblaciones con un sumado al abandono estatal Claro, de las funciones son de vulnerables bienestar. desde el punto de la perspectiva que lo veas, ¿no? Yo le llamo la función de bienestar del Estado, Bueno, de salud, de educación. Claro. Observa de que este modelo de crecimiento que hemos caracterizado como transitista porque, bueno, por su vinculación a una determinada inserción internacional de división del trabajo, donde comercio y servicio es históricamente una función y una necesidad para determinados sectores, genera trabajo de mala calidad. Casi el 75% de la población panameña está en comercio, servicios, agricultura, artesanía y trabajo no calificado. Estamos hablando de un modelo que no exige componentes importantes en educación y conocimiento. Lo que interesa aquí es de que toda la estructura educativa nuestra es funcional, es decir, satisface la necesidad de un modelo que no requiere conocimiento educativo calificado. Mano de obra. Es decir, es una mano de obra barata, absolutamente devaluada desde el punto de vista profesional, no requiere y no demanda, y por supuesto concentra el 75% de una población que no va más allá de un umbral de $1,000. Es decir, es el umbral más alto. Hacia abajo se distribuye, por supuesto, toda una cantidad de sectores económicos que ganan miserias. De eso estamos hablando. No hay la posibilidad de trascender el umbral tampoco, no por la vía. Porque la economía no da, claro. Es una economía que ha ido generando, como decía en un momento, 50% de informalidad. La informalidad es el trabajo precario, es la ausencia de servicios, de seguridad, es incertidumbre. Bueno, es un conjunto de fragilidades, claro, por supuesto. Y es el modelo que se ha ido vendiendo a través del eufemismo del emprendedurismo, ¿no? Ser emprendedor es ser propietario de su propia actividad, de su propia empresa. En circunstancias en que es imposible, si no hay educación, si no hay formación, si no hay conocimiento, si no hay oportunidades económicas, ingresos, financiación, acceder, es decir, romper ese ciclo, no virtuoso, es un ciclo vicioso de pobreza en la cual la pobreza acumula pobreza, la informalidad, desarrolla informalidad y desempleo y sigue profundizando la fractura. Esta es la realidad panameña, una realidad que descansa en un modelo económico, pero también en una forma político-cultural, en términos de Estado, régimen político, partidos políticos y formas de interacción en términos de elecciones, en la cual el panameño y a la panameña durante periodos opta por opciones que no son alternativas en términos de estrategia de desarrollo de crecimiento inclusivo. Este es el otro problema. Es decir, ¿por qué este país no está en llamas? Para decirlo en la perspectiva del conflicto, en circunstancias en que tenemos una sociedad tremendamente inflamable. Sí, digamos que sería inflamable, porque lo que tenemos es una sociedad altamente contradictoria, ¿no? En el medio de todo esto entra la mina, ¿no? Y la mina entra vendiendo prosperidad, vendiendo crecimiento. Que no ha dado, por supuesto. De las comunidades más cercanas. Claro, pero tengamos en cuenta de que minería ha habido antes de Percuato, ¿no? Por supuesto. Ha habido minería cerca de poblaciones, cerca de comunidades.
No obstante, esas comunidades se movilizaron, fueron actores muy importantes contra la minera, ¿no? Cuando hablo de la minera estoy hablando del First Quantum, ¿no? Por el asedio y por el desgaste y por las grandes incidencias tóxicas que estas pequeñas minerías tienen a lo largo de las comunidades, ¿no? Vieron en First Quantum, sin duda, es decir, la minería como actividad causante de sus propias indigencias o vulnerabilidades desde el punto de vista comunitario, ¿no? La minería sigue vendiendo esta posibilidad, ¿no? La posibilidad de generar empleo decente. Sigue comprando. Sí, a ver, comprando. Vende y quién compra. Yo creo que es el punto, ¿no? Es decir, que ella vende prosperidad y crecimiento, ¿no? ¿Quién compra esto, no? Si tiene una población como la que tenemos, con altos niveles de fragilidad y vulnerabilidad, con un nivel cultural y una conciencia de exigencias de trabajo decente, con un 50% en la informalidad y un desempleo que está casi en este momento rozando el 10.5%. Ahí se vende el mito de la estabilidad para aquellas personas, nuestros oyentes que, perdón, nuestros oyentes que tienen un poquito más de 40 años. Sí. Sabemos muy bien. Yo estoy ahí dentro, más allá de los 40 años. Yo también. Sí, sí. A mis 52 años sabíamos muy bien, en un tiempo, en que Panamá tenía ese tipo de escalamiento social, movilidad social. Movilidad social con base a una estabilidad laboral que surgía de las instituciones gubernamentales, de empleos en empresas, empleos profesionales, que te daban ya no existe. Entonces uno de los mitos que veo es vender esta estabilidad laboral en medio de un contexto nacional y mundial donde esto ya es una anomalía. No, lo que acaba de plantear es interesante porque nos permite un poco pensar en el modelo, ¿no? El transitismo es transversal a lo largo de... Panamá todavía aspira a eso, juegan con esa ilusión. Es transversal a todo un periodo, ¿no? Que tiene un arco temporal de más de un siglo, ¿no? La independencia de Panamá y Colombia profundiza el transitismo a través de la construcción de la vía interoceánica, ¿no? Es la profundización del transitismo, que antes estaba en ferrocarril y antes estaba en camino de cruce, etc., ¿no? El tránsito evoluciona al transitismo, ¿no? Y implica, como decía al principio, una modalidad de inserción a nivel internacional a través de la especialización y la venta de servicios, ¿no? Sin embargo, hay un elemento que no es transversal en términos de una matriz que se profundiza, sino que hay rupturas y cambios, que es el modelo político, el Estado. Nosotros entramos a la vida independiente de Colombia con un protoestado, es decir, aquí no hay un Estado. Lo que hay es una estructura de poder que heredamos de Colombia, y la construcción estatal nacional se va a ir configurando a la altura de la década de los 30, ¿no? Porque no hay soberanía fiscal, no hay soberanía territorial y no hay soberanía en la coerción, es decir, en la capacidad que tiene el Estado de poner un orden, ¿no? Tenemos un enclave. La República nació con el ombligo, con el enclave. Sí, un enclave militar y bueno, acabamos de honrar los 100 años de la huelga inquilina del 25, en la cual es una de las tantas intervenciones de un gobierno, de un poder oligárquico que era incapaz de poder articular un tema de demanda inmobiliaria, de alquileres, y se ve sobrepasado por el conflicto, ¿no? Pero ese protestado evoluciona a un Estado, ¿no? Oligárquico, y que termina como modelo con el golpe militar del 78, correcto, ¿no? Y de ahí se inicia otro régimen, otro modelo estatal militar desarrollista, que incluso tiene también un ciclo particular. Por ese modelo desarrollista integró a importantes sectores de la sociedad, creó una clase media y la creó articulando y participando sectores populares, porque la tarea principal de ese Estado en el perfeccionamiento estatal nacional era el tema de la soberanía y la integración territorial. Por lo tanto, el modelo se diversifica y hay, lo que tú dices, una mayor integración. Se genera un sector medio, una clase media muy importante en ese periodo,
Hay un código de trabajo, hay un conjunto de elementos que articulan participativamente a la comunidad y todo eso genera lo que tú acabas de decir, estabilidad. Hay una gran estabilidad, por lo menos en una importante etapa del periodo, que quería desde 7-2, que es donde se resuelve el tema del poder, 7-7, que es la firma de los tratados Torrijos-Cartes, 8-2, que es la muerte, 81-82, la muerte de Torrijos, y ese es un periodo importante de diversificación productiva, porque hay actividades productivas, asentamientos, y hay otras actividades que de alguna manera diversifican el modelo transitista, pero también se crea la plataforma transnacional de servicios, banca, seguros, reaseguros, etcétera, en ese periodo. Pero hay una estabilidad porque hay una diversificación productiva en el interior. Es la época en la cual somos incluso suficientes en la producción de arroz, ¿no? Es una época muy importante, ¿no? A propósito de que el arroz somos suficientes, incluso exportamos arroz para aquella época. Y después viene, por supuesto, la degradación del modelo, con la crisis del modelo militar. Una de mis vecinas decía, recordando Sí. esos tiempos, me dice, era más fácil ser pobre en aquel entonces. Esa es su memoria de ese instante histórico, que era más fácil, era más fácil ser pobre. Me quedé con esa reflexión Bueno, de ella quizás porque mirando. había un gran soporte social a nivel estatal, ¿no? Quizás Es por eso. descabellado pensar en esos términos de una estabilidad laboral en un mercado laboral tan volátil, las condiciones volátiles económicas No, pero es que la ruptura viene con la invasión. la ruptura viene con la Es decir, invasión. la invasión crea un nuevo Estado. Es decir, aniquila el Estado militar, desarrollista. Todo el reformismo desarrollista de la creación de las empresas estatales, toda aquella plataforma de inclusión político, administrativa, de organizar las comunidades, integrarlas en una forma participativa. Recuerda que estamos hablando de los 505, es decir, que es una modalidad de participación, etcétera. Todo aquello queda aniquilado, ¿no? Y emerge las palabras de un intelectual muy importante, un economista, geógrafo, un Estado neoliberal. El Estado neoliberal no importa, construye un régimen presidencialista tremendamente autoritario, altamente concentrador en recursos y centralización en decisiones, que es el que tenemos hoy. Y ese nuevo Estado neoliberal con un régimen presidencialista altamente jerarquizado, primero, privatiza todo el sistema institucional empresarial que había creado el torrijismo. Segundo, mercantiliza todo, o tiende a mercantilizarlo todo. Hasta el agua entró en el proyecto. No se privatizó el agua porque se cruzó el tema de la reelección del presidente Pérez Valladares. Y la reelección del presidente Pérez Valladares, que iba a un referéndum, no podía ser perturbado por un tema tan sensible como el asunto del agua, y el agua quedó ahí congelada, ¿no? Si no hubiera sido aquello, tendríamos hoy el agua privatizada. Pero la privatización de los servicios públicos implicó la mercantilización y el encarecimiento de todo aquello. Hasta hoy día. Es más, no hemos terminado. Es decir, el bloque económico, financiero, comercial todavía se plantea una mayor privatización y mercantilización de todo el proceso. Lo que tenemos hoy es la expresión de una profundidad todavía, es decir, no hemos podido imaginar hasta dónde puede llegar el tema de la privatización de activos. La Caja de Seguro Social ha entrado en este proceso y no es la única que está en la mira del proceso de mercantilización de activos y de patrimonios y de los comunes, que es un poco lo que se define como aquello que es lo público y es la participación de todos los ciudadanos. Hasta eso va a ser privatizado, ¿no? Ante este escenario, la realidad de nuestro hoy para Sí. cada uno de los conciudadanos, ¿cuáles son las decisiones políticas que podrían dar un giro de timón a la pérdida de a la devastación de nuestros ecosistemas? Ya, sí, bueno, no, el tema es un tema, Y el retorno a un modelo el tema es importante porque toca básicamente el mecanismo de la participación, ¿no? Representación y participación ciudadana en la decisión del Estado y de la política pública. Si no hay una
redefinición de la manera mediante la cual el ciudadano y la ciudadana participan, no solamente a través de una mera representación que es la delegación, digamos, de un conjunto de elementos soberanos en partidos políticos o en... La participación, la participación se ha revertido de una indumentaria, de un disfraz. Claro. Ajá, te escucho, pero... Se crea la ficción de la participación. Es ficticia. No es activa, no sé. Antes, nuestro código electoral tiene, a ver, una impronta básica, ¿no? Uno de los artículos del Código Electoral plantea de que el partido político es la forma funcional de participación en la nación panameña. Es más, dice algo así parecido como el partido político es funcional a la nación panameña. Es decir, ¿qué tenía en la mente un legislador cuando plantea que el partido político es funcional a la nación panameña? Ya te puedes imaginar cuál es la dimensión que tiene el partido político dentro del esquema de participación de este país. Y lo segundo es que el régimen electoral nuestro glorifica y premia minorías. Es decir, si uno ve un poco la historia, se llega a la presidencia con el 33%, se llega a la presidencia con el 34%, y esta última elección de un candidato que debía estar impugnado por razones constitucionales, habilitado por el Tribunal Electoral y por la Corte Suprema, ganó por el 34%. Por este presidente y este gabinete y este poder que gana con el 34%, está tomando decisiones por el resto del país, es decir, casi por el resto del 70%. La pregunta es un tema de legalidad. ¿Esto es legal? Bien, diríamos que es legal porque constitucionalmente está revestido del poder que le otorga haber ganado unas elecciones aún con el 34%. El problema es si es legítimo esto. Si es legítimo que el 34% tome decisiones por el resto del país. En lo personal considero que no. Pero va a negociar un contrato con una mina. Es más, está planteando de una empresa estatal o con participación estatal privada, una especie de asociación. Y depositando en ese mal negocio el futuro. Bueno, estamos hablando de que el 34%, si es que todavía se mantiene, porque la última encuesta lo que muestra es otra cosa, casi está por el 20%, hay una crisis de legitimidad que puede activar una crisis de legalidad eventualmente. Es decir, lo que políticamente, en términos formales, y tú que estudias Derecho lo debes saber, es la fuerza de la norma, ¿no? Que en este caso legaliza a un poder revestido de presidencialismo para tomar decisiones a nombre de toda la sociedad. El punto es si esa norma que reviste y le da poder a un 39%, que hoy quizá no está ahí, puede ser legítimo y, bueno, esto nos pone, por supuesto, en un gran problema, que es lo que tú planteaste al inicio, el tema de la representación y la participación. ¿Cómo revertir esto? ¿Cómo revertir esto? Esto solamente puede ser, si es posible una reversión, es una redefinición del Estado panameño. Redefinir al Estado como una relación de fuerza, porque el Estado es una relación de poder, pero es una relación de poder que se reviste, que a su vez se expresa a través de un régimen político que debe despojarse de su fuerte concentración en recursos y descentralización de decisiones. Tan así que los gobernadores de provincia son meras expresiones del poder central. En otros países el gobernador es elegido, o los gobernadores, en Ecuador, por ejemplo, que tienen otro nombre, el gobernador forma parte de una elección en la cual el presidente y los alcaldes, qué sé yo, están, y en otros países, no solamente Ecuador, creo que en el Perú, los gobernadores forman parte de una elección ciudadana. Aquí no. Para un país de la población que tenemos, con el tamaño que tenemos, el presidencialismo ha llegado casi a un nivel prácticamente de ser un agravio a la participación y la representación política del ciudadano. Hablando de representación política del ciudadano, quiero regresar la memoria de 2023, el alzamiento, el rechazo nacional masivo contra la minería, que sigue reflejándose en la opinión pública. ¿Qué factores sociales coincidieron allí? ¿Y cuál es su memoria de 2023? A ver, sí, es
Una pregunta realmente interesante, porque nos coloca en la perspectiva de los diversos actores sociales que se movilizaron en el espacio público. Diversos actores sociales. El actor social que se expresa a través de un movimiento, de una acción colectiva, se construye a partir de una identidad de algo que es un agravio, digamos, a un colectivo determinado, ¿no? Que entiende que ese agravio es una fuerte contradicción y que merece ser superada. Y la superación de esa contradicción, producto de un agravio que forma parte de una identidad colectiva, grupal, comunitaria, se expresa a través de una movilización. Y la movilización fue diversa, porque fueron identidades diversas, conflictos distintos e intereses igualmente diferentes. El contrato, la mina, la minería y un concepto que escala a nivel de un planteamiento de desarrollo nacional donde la minería no forma parte, digamos, del bienestar de una sociedad que piensa que puede haber un desarrollo distinto al extractivismo. El espacio público fue ocupado por diversos actores y lo vimos en las comunidades, aquellos que estaban resintiendo la minería en su entorno, el mundo del magisterio y de los gremios, el mundo del trabajo, los ecologistas, los que hacían jardinería, aquellos que tenían una visión romántica del tema de la naturaleza. Es decir, los ecologistas políticos que tenían una visión elaborada y construida en términos de propuesta política alternativa y que enfrentaba con un modelo alternativo el papel de la minería como un elemento de crecimiento y de generación de empleo. ¿Qué es lo que de alguna manera generó esa gran plataforma que unió distintos actores, movimientos distintos, con formas y prácticas de movilización diferentes, porque hubo modalidades de acción colectiva distintas como todo movimiento social, o en la gran diversidad de los movimientos sociales que tienen formas de accionar colectivo de manera diferente? El mundo del trabajo se mueve de una forma, el mundo gremial se mueve de otra forma, el mundo de las comunidades se mueve de otra forma. Diversas modalidades de acción colectiva en una identidad que unió a todo aquello que de alguna manera estaba planteado en términos de el gran agravio que implicaba un contrato que atentaba en los fundamentos del Estado Nacional y de la integridad territorial. Es decir, lo nacional se vinculó a la cuestión del ambiente y la naturaleza. El elemento que activa todo aquello es la agresión que se le da a la naturaleza, que a su vez implica una fractura importante en la soberanía, en el Estado Nacional y en la integración de los recursos que son propios de todos. La pregunta es si eso volvería otra vez a ocurrir. ¿Y las encuestas? Me gustaría que veamos, también hablemos sobre las encuestas en los últimos 2 años, que son los sondeos de la opinión pública respecto a si aceptan o no la minería. Claro, persiste el tema de que la naturaleza debe ser preservada, ¿sí? A ver, negar la minería es afirmar el papel interpelador de la naturaleza como un elemento importante de la integridad, no solamente de la sociedad, en la relación sociedad-naturaleza, sino de la integridad del Estado. El conflicto que se dio es un conflicto que no solamente tiene que ver con el tema de la naturaleza como un concepto, digamos, de convivencia, sociedad, naturaleza, sino que tenía un contenido político muy importante. ¿Cuál era el contenido político? El Estado está siendo sobrepasado por una empresa que está construyendo un enclave y que le está restando al Estado capacidad que tercerizó. Ok. Tercerizó su función. Tenemos una agresión muy fuerte que fue interpretada de distintas maneras, pero el tema de la naturaleza ambiental y la integridad del Estado como un contenido nacional muy importante fueron los elementos articuladores. Medio ambiente, naturaleza, integridad territorial, Estado nacional. Esos fueron los 3 elementos que de alguna manera fueron articulados por la cuestión ambiental. La cuestión ambiental tuvo esa virtud. Es decir, articuló de manera diferencial, distinta y de forma realmente increíble, unificar diferentes formas de entendimiento de la relación sociedad-naturaleza. Los jardineros estaban ahí, en la visión romántica de la naturaleza.
sin proyecto político, excepto mantener el cuidado de la naturaleza. Los ecologistas políticos, que tenían un concepto muy elaborado del papel de la relación sociedad-naturaleza, desarrollo, medio ambiente. El mundo del trabajo, que reacciona, por supuesto, con lo que significa el agravio de un bloque económico en la relación economía política, en el gabinete de Cortizo, de hacerle un atraco importante al Estado Nacional y a la sociedad en su conjunto. Motivaciones diferentes, percepciones construidas de manera distinta, pero todas unificadas en algo que hemos señalado: la relación naturaleza, ambiente, política, Estado. Y dentro de esas 4 elementos, la cuestión de la naturaleza fue la que tuvo la gran virtud de articular y crear esa gran síntesis que movilizó a actores muy distintos: sectores populares, mundo del trabajo, gremios, sectores medios, profesionales. Este es el único podcast donde no interrumpimos a nuestros invitados, lo dejamos hablar, queremos que hable. Perdone si no contribuyo más a la conversación, estoy fascinada escuchándole, profesor. Gracias. Las encuestas en los últimos 2 años, Dime. en torno a si acepta Panamá o no, los panameños aceptamos o no la minería, la actividad extractivista. Este modelo, este tipo de extracción. A ver, las encuestas tienen un problema, ¿no? Es decir, se mueven dentro de un esquema binario generalmente, donde no hay mucha alternativa para el encuestador, o para el encuestado, mejor dicho. ¿Cómo el panameño y la panameña salió de esa gran crisis y de esa gran unidad y esa gran movilización? Hubo una escalada de la conciencia crítica, reflexiva, política del panameño y la panameña después de la gran crisis. Hubo acumulación desde el punto de vista del movimiento o de los movimientos sociales en lo que significa la afirmación de derechos y de reclamar espacios muy importantes en lo público y respeto a la naturaleza. Esa es la pregunta, es decir, ¿cómo se salió de esa gran crisis? Ahora, se salió de manera distinta. Hubo una gran diferencia de la forma como los distintos actores asimilaron el conflicto y generaron una conciencia. ¿Qué conciencia se generó en la diversidad de los actores y de los movimientos? Sin embargo, hay un elemento que entra, que es la elección. La elección presidencial suturó todo aquello, rehizo la gran crisis política que se dio, porque reorientó a todos ahora a una oferta electoral. Y la oferta electoral, que de alguna manera podía haber articulado desde el punto de vista de la afirmación de la conciencia, propuestas alternativas o propuestas en función de pensar un Panamá distinto, lo que hizo fue reafirmar la oferta tradicional. Y todo aquello que se acumuló del punto de vista de la conciencia, del punto de vista de la criticidad, si es que la hubo, como forma sistemática de entender la relación social de la naturaleza en la diversidad, si eso fue canalizado por la oferta política, o lo que hizo la oferta política fue anular todo aquello y recondicionar, reorientar a la sociedad panameña dentro del esquema estrictamente tradicional. La oferta fue tradicional. Y se entró de inmediato a resolver, buen panameño, de allá para allá, la crisis de la seguridad social. Así es. Entramos en esa batalla. Y quiero que retomemos a partir de allí. Sí. ¿Cuáles son los cambios sociales que ve y cómo incide el asunto seguro social, seguridad social y el tema del rechazo a la minería? Bueno, pero sí, a ver, la elección reconduce y reorienta y solidifica una fractura que se había dado con la legitimidad del régimen político. Porque un elemento importante de la crisis de la minería fue crear una fractura en la legitimidad del régimen presidencialista. Hubo un cuestionamiento. La propuesta no era tomarse el poder, pero sí quedó en crisis la legitimidad del régimen presidencialista. La elección reconstruye todo aquello y vuelve otra vez a solidificar lo que la crisis de alguna manera separó. Entra un gobierno de minoría con un proyecto neoliberal radical. No es que el neoliberalismo no haya estado desde la invasión hasta nuestros días. El Estado neoliberal comenzó a implementar políticas de esa naturaleza a lo largo de las distintas presidencias. Pero esta presidencia, que no tiene ninguna relación orgánica política con la sociedad,
porque no hay un partido político que vincule, como era el Partido Panameñista o el PRD, todos aquellos que ese vínculo orgánico de alguna manera atenuaba la radicalidad de una política neoliberal o introducía dentro del gabinete elementos no empresariales que de alguna manera podían atenuar cierta Las radicalidad. bases representaban a la sociedad, Sí, estaban representadas. este gobierno no tiene ese problema. Y no tiene el problema porque no hay una articulación orgánica política. Molino entra como el 31% y su único soporte es la Cámara. La Cámara de... La Cámara de Empresariales. Ese es su soporte, nada más. No hay ninguna razón política. El partido político que sería, digamos, una articulación es un partido de clientela que tiene matraqueos en la Asamblea Legislativa, Matraqueo. claro, pero que no tiene mayor vínculo orgánico con la sociedad. Ninguno. Aparte del clientelismo, pero frente a temas muy radicales, el clientelismo tiene sin duda grandes limitaciones. Lo mostró la gran crisis. En la crisis los partidos políticos desaparecieron. ¿Quiénes ocuparon el espacio público? Los movimientos sociales. Y este elemento importa porque en las crisis nuestras a lo largo del siglo pasado, todas fueron ocupadas por los movimientos sociales. En distintos momentos. Los partidos políticos desaparecen. Y esa es una historia muy cíclica y muy reiterativa. En las grandes crisis los partidos políticos desaparecen y el espacio ocupado por los movimientos sociales. Restituida la crisis, superar la crisis, ahora los movimientos sociales desaparecen y el espacio es ocupado por los partidos políticos porque el sistema actúa Así. bajo esa lógica de integración y cooptación. La pregunta tuya es, bueno, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué viene ahora? Ese es un tema, ¿no? Las últimas elecciones han planteado una gran desafección a la minería, un gran descontento, pero este gobierno tiene la capacidad. A ver, hay un tema, porque gran parte de la crisis que se da a propósito de la ley del Seguro Social descansaba en la posibilidad de que el movimiento popular y el mundo del trabajo pudiesen acceder al gobierno en redefinir la propia ley. Sin embargo, hay algo que hemos subestimado: la capacidad coercitiva institucional que tiene el régimen presidencialista para imponer, ya sea a través de la coacción o ya sea a través de otras formas no siempre legítimas o legales de incorporación y cooptación, es extremadamente ilimitada. Y estamos frente a la posibilidad de que se imponga, pese a que la mayoría de este país, es decir, tiene considerada la minería negativa, que se imponga una propuesta empresarial que en el contexto del desempleo y la informalidad sea atractiva para distintos sectores, ¿no? Se ha hecho incluso una labor educativa de promoción en distintas ferias donde la minería está ahí presente y hace actividades de promoción de la minería en circunstancias en que ella no debía haber ni siquiera ocupado ese espacio. Se han insertado en los espacios culturales de educación de nuestra juventud. Ella no existe en este país, fue totalmente expulsada, según la Corte Suprema, de nuestro orden jurídico normativo. ¿Qué hace la minería ahí? Ni siquiera como empresa, como entidad, razón social tiene existencia. No obstante, aparece, ¿no? Y aparece bajo el padrinazgo y la mirada complaciente de nuestras autoridades. El bloque de poder, y aquí vuelvo al principio, el bloque de poder económico va a fortalecer la economía transitista con un elemento adicional. La minería es la locomotora que va a permitir arrancar la actividad financiera comercial de la crisis en que está y va a posibilitar un segundo o tercer aire al sector financiero a través de la actividad minera. Porque la actividad minera lo que genera, por supuesto, un conjunto de demandas, de insumos y actividades en necesidad de la propia actividad. ¿Cuánto va a generar aquello? Yo creo que el profesor Vane lo ha manifestado. Es decir, hay cifras infladas incluso con respecto al impacto que la minería tiene con respecto a la generación de empleo. El doctor Juané, sí. cuando pasó por acá por el programa, estuvo con nosotros, señaló que el análisis de costo-beneficio
no es suficiente Obviamente que no. para evaluar sobre todo el gran daño ambiental y lo Por que ello supuesto. representa en pérdidas a futuro, y sobre todo que no puede ser subsanado, Así es. no hay vuelta No, atrás, el tema incluso es, por ser invaluables las claro, decisiones que tengan que ver con pero esta, hay una cuestión. tienen un sesgo El antiguo terrible. extractivismo no tenía consideraciones sobre este asunto. El antiguo extractivismo no le interesaba la naturaleza, era depredador por definición, dejaba el hueco, etc., ¿no? El nuevo extractivismo neoliberal se apoya en una supuesta capacidad científico-técnica de que la extracción del cobre no tiene impacto ambiental y no hay nada que lo demuestre, ¿no? Todo el discurso del extractivismo neoliberal que tenemos hoy sigue argumentando de que la extracción de cobre no tiene impacto en el medio ambiente. Que es Porque, responsable y sostenible. Hasta estas son las exactamente, etiquetas porque la ciencia y la tecnología hoy día, porque la ciencia y la tecnología hoy día nos permite mitigar cualquier daño por la otra naturaleza. Eso es una falacia, ¿no? Primero que no existe, digamos, un extractivismo sostenible y de cero impacto en la naturaleza. Siempre lo va a haber y hay formas, digamos, de impacto que son absolutamente irreversibles desde el punto de vista de la extracción minera. El vender el discurso de que la ciencia y la tecnología hoy apoya un extractivismo sostenible y de cero impacto en un contexto de 50% de informalidad y un 10% de desempleo puede tener un impacto, puede tener un efecto importante, una conciencia diluida por una elección, y todo aquello que se acumuló durante la crisis puede desaparecer frente a la necesidad inmediata de un trabajo seguro, independientemente del salario de la calidad. Es decir, el panameño y la panameña están en estos momentos abrumados, abrumados, por supuesto, exhaustos además, molestos. molestos, ¿no? Es un bajón anímico Sí. nacional donde incluso los arbitrajes se suspenden sobre nuestras cabezas como una extorsión emocional. Estamos agotados de la mala relación, del mal amor, ¿verdad? Como digo yo, la relación, el bienestar, el termómetro de cómo va una relación, de cómo está el Estado, cómo está un país, se ve en las calles, en las libertades, en el bienestar que disfrutan sus ciudadanos, si sus políticas van dirigidas a la equidad. Y ustedes estamos muy cansados. Yo creo que estamos en un bajón en este tema, recién salidos a 2 años, se cumple el 28 de noviembre, 2 años del fallo histórico. Creo que Panamá está muy, muy adolorida. No quiero irme en nota baja para cerrar el programa, ya tenemos que cerrar. Sí. Profesor, una reflexión para nuestra juventud con respecto al futuro de Panamá. Bueno, la reflexión implica siempre una orientación crítica, reflexiva con respecto a la cuestión nacional y social del país. Repensar al país implica repensarlo críticamente, cuestionar nuestras formas políticas de ordenamiento institucional, implica repensar el modelo económico, implica de alguna manera pensar un país o soñar un país distinto al que tenemos, a contrapelo o en contradicción con un elemento dominante que nos aplasta, que es cierta inercia histórica, ¿no? De que el transitivismo es casi tocar el cielo con los dedos, ¿no? La panacea. Sí. Y la posibilidad de una diversificación productiva, de pensar en una educación de calidad con un componente educativo y científico importante, implica necesariamente una propuesta de desarrollo diferente. El crecimiento es importante sin duda, pero un crecimiento, si no entiende que la riqueza generada o el Producto Interno Bruto que se genera a través de un crecimiento tiene que verse expresado a través de un desarrollo que implica equidad, integración y cohesión social, definitivamente es un crecimiento que excluye y que de alguna manera sigue profundizando la gran desigualdad de este país.
reflexionar críticamente para la juventud implica repensar el país y ser estudiosa. Yo creo que es importante que los jóvenes de hoy estudien, lean, que es un tema con la cual lidiamos todos los días en la Universidad de Panamá, el tema de la lectura. Pareciera que el libro se ha convertido en una especie de enemigo. Uno regala un libro y es como si, claro, como si estuvieses generando quién sabe qué. Entonces, claro, leer, tener una biblioteca, formar parte de asociaciones críticas. Nuestra juventud históricamente dio siempre la talla a través de los distintos momentos de los grandes conflictos sociales. Nuestra juventud siempre estuvo en la calle. Y siempre contestataria. Estableciendo una vara muy alta de exigencia al conjunto de la sociedad. Y esperamos que la juventud nuestra tenga esa capacidad de poder entender. Lo vimos en la movilización de la crisis de minera, jóvenes. Pero espero que esos jóvenes todavía no pierdan el sentido de pertenencia y de responsabilidad que la lógica politiquera y de cooptación de este país nos ha llevado hoy a aceptar casi lo inaceptable, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, profesora Adames. Ha sido un placer tenerle en el programa, conversar, escucharle y nos vemos entonces en el próximo episodio de Huella Minera en Panamá.